Bueno, en esta diapositiva nos habíamos quedado, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, bueno. Estábamos hablando de las neurosis y lo que habíamos visto es que las neurosis se llaman también trastornos por ansiedad, justamente porque el problema en las neurosis es una presencia excesiva de ansiedad. Recordemos que la ansiedad es manejada fisiopatológicamente por los niveles de serotonina. Cuando los niveles de serotonina son muy bajos en el sistema límbico es que se presenta la ansiedad, ¿no? La ansiedad, lo habíamos dicho, es normal. De hecho, la ansiedad se considera el motor de nuestras vidas, ¿no? Prácticamente todo lo que hacemos lo hacemos por ansiedad. Sin embargo, cuando la ansiedad tiene niveles demasiado altos, exagerados, ya no ayuda, más bien perjudica, y entonces hablamos de las neurosis o trastornos por ansiedad. Recordemos también, como hemos visto en la primera clase, que este tipo de problemas de ansiedad se va a presentar con más frecuencia en las personas que tienen una personalidad de desviación derecha, es decir, que constitucionalmente tienen niveles bajos de serotonina. La forma en que se puede presentar una neurosis, un problema de ansiedad, es muy, muy variada. Hay muchas posibilidades, hay muchas enfermedades que son trastornos por ansiedad. Vamos a estudiar algunos de los más importantes. Ya hemos hecho en la anterior clase la diferencia entre miedo y ansiedad, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, ya hemos hecho. Bueno, justamente entonces en esta diapositiva nos habíamos quedado. Vamos a empezar a hablar de cuáles son los trastornos por ansiedad y sus características. Y vamos a empezar por el trastorno o la enfermedad, digamos, más característica de las neurosis, que es el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo está caracterizado, como dice su nombre, por la presencia de obsesiones y compulsiones. Vamos a definir qué es una obsesión. Una obsesión, como está en la diapositiva, es una idea desagradable, intrusa, que genera ansiedad, pero que no se puede evitar. Y una compulsión es un acto irresistible que busca aliviar la ansiedad generada por la idea obsesiva. Suena un poquito complicado, pero todos tenemos una idea de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo y lo vamos a explicar mejor poniendo algunos ejemplos. Yo me imagino que a todos nos ha sucedido alguna vez, por ejemplo, un estudiante, sales de tu casa, estás yendo a la universidad a hacer un trámite, vamos a decir, porque en pandemia no pasamos clases presenciales, estás yendo a la universidad y estás bien apurado, porque estás sobre la hora, se va a cerrar las oficinas, qué sé yo. Entonces sales corriendo de casa y la casa estaba sola, o sea, estabas solo en casa, sales corriendo y a media cuadra, una cuadra de la casa, te viene la idea, he cerrado la puerta. Y como estás apurado, dices, ¿qué me importa? Me vale. Y sigues caminando. Pero la idea vuelve, ¿no es cierto? Y si no he cerrado, no, estoy apurado y sigues caminando. Y la idea vuelve, ¿no? Y si no he cerrado y si entra alguien, esa es una idea obsesiva. Es una idea desagradable, ¿no? Porque no la quieres. Es una idea intrusa. Tú no la estás buscando, no piensas en eso, la idea viene sola. Genera ansiedad porque te incomoda cada vez más, pese a que estás apurado y estás caminando. Y no se puede evitar, ¿no? Tratas de decir, no, ya no pensar en eso, estoy apurado, pero la idea vuelve y vuelve. Esa es una idea obsesiva o una obsesión. ¿Cuál es la única forma de tranquilizarte, es decir, de resolver este problema, esta idea obsesiva? ¿A quién se le ocurre? Sería tomando acción sobre lo que te pone ansioso, o sea, solucionar lo que te está poniendo ansioso. ¿Qué acción sería aquí en este caso, Micaela, en el ejemplo de si has cerrado o no la puerta? Volver, tal vez, a pesar de que te quita.
Exactamente, la única forma de calmarte y de resolver la idea obsesiva es volver y revisar la puerta. Entonces vuelves, revisas la puerta y, sí, había cerrado, y te vas tranquilo. Ese volver a revisar la puerta es el acto compulsivo, y vean ustedes, es un acto irresistible porque prácticamente tienes que hacerlo, si no, no te vas a poder calmar, que busca aliviar la ansiedad generada por la idea obsesiva. Y lo que hace es calmar esa ansiedad que va generando la idea obsesiva. Ahora, este ejemplo que les he puesto es algo normal, probablemente nos ha pasado a todos, ¿no es cierto? O cuando sales y no tienes tu celular, dices, mi celular, entonces te ocurre, o lo he perdido, me lo han robado, o lo he dejado en mi casa. Y dices, lo he debido dejar en mi casa. Sigues caminando, pero ¿y si me lo han robado? ¿Y si lo he perdido? La única forma de resolver esa idea obsesiva es volver a tu casa y revisar si está ahí, ¿no? Si vuelves a tu casa, lo encuentras ahí sobre tu cama, acto compulsivo, ¿no es cierto? El acto irresistible de volver a revisar y encontrar. Entonces, estos ejemplos son normales, les decía, nos ha de pasar a todos alguna vez. ¿Cuándo esto se convierte en un problema? ¿Cuándo se vuelve un trastorno obsesivo-compulsivo? Cuando esto está tan exagerado que definitivamente no ayuda, perjudica y perjudica mucho. Entonces la persona le dedica demasiado tiempo, demasiada atención a las ideas obsesivas y a los actos compulsivos. Por ejemplo, yo tengo un paciente que se pasa horas, 3, 4 horas, entre que va a una cuadra y vuelve a revisar la puerta de su casa. ¿Por qué? Porque sale, ¿no es cierto? Y he cerrado la puerta, creo que no, vuelve, revisa. Había cerrado. Sí, vuelve a caminar y viene otra idea, ¿no? Que dice, ¿qué tal si estaba? Entonces tiene que volver a revisar, vuelve a revisar, abre, vuelve a cerrar y dice, no, había cerrado. Y se va caminando. Y vuelve la idea. ¿Y qué tal si la primera vez estaba cerrado, pero al revisar lo he dejado abierto? Y vuelve a revisar, ¿no? Esas ideas son incontrolables, van contra toda lógica. Uno diría, pucha, qué bruto. No, el problema es la serotonina, que está demasiado baja, te genera una inseguridad tal que no puedes lograr calmarte, ¿no? Tengo un paciente, por ejemplo, que revisa entre 10 y 12 veces las puertas de su casa en la noche, ¿no? Más o menos promedio, a veces más, ¿no? Entonces, por ejemplo, le digo como una especie de tip, ¿qué tal si pone un tablero en la puerta de la casa, una pizarrita, donde pone la fecha, ¿no? Y cuando la revise, tiquea y dice, ya he revisado esto. Entonces, cuando quiera volver a revisar, está tiqueado, se supone que ya ha revisado, ¿no? Pero no, esto va mucho más allá de la racionalidad. Recordemos que es un problema químico cerebral. Entonces, él ve tiqueado y la idea es, ¿qué tal si me he equivocado y por error he tiqueado? ¿No? Entonces, igual tiene que volver a revisar, ¿no? La única forma, vean ustedes, de resolver el problema es normalizar la serotonina. De ahí que siempre les digo, los problemas o las enfermedades mentales son problemas de funcionamiento químico cerebral, de funcionamiento neurotransmisional. Esto va mucho más allá de la voluntad. Es muy obvio, muy lógico decirle, pero no puedes, si has revisado, no vuelvas a ir, ¿no es cierto? Eso lo hace uno cuando está normal mentalmente, pero cuando uno tiene un trastorno obsesivo compulsivo, no puede, ¿no? Tiene que revisar y volver a revisar y volver a revisar y volver a revisar. Y a veces se pasan horas en esto, entonces obviamente se trata de una enfermedad, ¿no? Una de las ideas obsesivas más frecuentes es la de contaminación. La persona tiene la idea de que se puede contaminar. Y entonces lo que hace es, por ejemplo, lavarse las manos. La idea de que sea contaminado es la idea obsesiva. Es tan fuerte que la única forma de aplacar esa idea es lavarse las manos. Ahora nos estamos lavando todos mucho las manos, ¿no es cierto? Pero en condiciones normales, antes de la pandemia, no lo hacíamos tanto. El obsesivo compulsivo sí. Pero hay otra característica, el obsesivo compulsivo suele lavarse las manos, ¿qué les digo? 10, 15 minutos, ¿no? Y lo hace varias veces al día, les digo 4, 5 veces en la mañana, por ejemplo, y otro tanto en la
tarde. Entonces, imagínense la cantidad de tiempo en lavarse las manos. He atendido pacientes con las manos totalmente resecas, agrietadas, con heridas sangrantes, ¿no es cierto? Y se siguen lavando las manos, porque obviamente lavarte seca la piel, ¿no es cierto? Y se siguen lavando, y se lavan horas, ¿no? Porque no terminan de convencerse que ya se han descontaminado, entre comillas, ¿no es cierto? Tenía una paciente que era una colega, que ahora ya es médico, una chica brasileña, que tenía la idea de que se contaminaba con el contacto físico, es decir, si ella tocaba a alguien o alguien la tocaba, se había contaminado. Y el acto compulsivo para ella, la única forma de aliviar la idea de la contaminación, era ducharse, se duchaba enterita, ¿no? Ha llegado a un punto en el que se ha ido a vivir muy cerquita de la U, cuando se pasaba clases todavía en Sopocachi, ¿no? Se ha ido a vivir ahí a una cuadra más o menos de la U, porque cada vez que alguien la tocaba tenía que irse a duchar. Y le ha pasado que se ha perdido exámenes, ha perdido parciales, ha perdido exposiciones, porque claro, por ahí estaba llegando al parcial y no falta el que medio de sorpresa, hola, y le da un beso, ¿no es cierto? Listo. Ella tenía que irse a duchar inmediatamente. Era la única forma de calmar la idea de que se había contaminado. Entonces corría a su departamento o a su cuarto, se duchaba y volvía. Imagínense el tiempo que pasa en eso. Obviamente, si estaba entrando a un parcial sobre la hora, no lo iba a lograr, ¿no es cierto? Y ducharse, chao examen. Y la persona con un trastorno obsesivo compulsivo está dispuesta a perderse el examen, a perder la exposición, porque la compulsión es mucho más fuerte. Por eso es un acto irresistible, la compulsión, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de obsesiones y diferentes tipos de compulsiones, ¿no? Una forma es la que he mostrado o la que les he contado de contaminación, que es con certeza la más frecuente, pero existen otras formas. Han debido ver las películas o las series en televisión de acumuladores, por ejemplo, ¿no? De hecho, la mayoría de los coleccionistas tienen rasgos obsesivos compulsivos. Algunos llegan a ser obsesivos compulsivos, otros no, ¿no? Tengo un paciente, por ejemplo, bastante joven que colecciona figuras de acción, muñecos como estos que yo tengo aquí Yo también soy coleccionista, soy de desviación derecha, eso les he contado a la primera clase, ¿no es cierto? Entonces, mientras coleccionar, por ejemplo, no te traiga problemas, no llega a ser un trastorno, ¿no? Pero ¿qué sucede con este chico? Él trabaja, ¿no? Tiene su novia, y me viene a consultar justamente a raíz de que tiene serios problemas con su novia y tiene serios problemas de deudas. ¿Por qué? Porque ve un muñeco de estos nuevo y se lo tiene que comprar. O sea, la obsesión es, lo tengo que tener. Y no puede ni dormir pensando en ese muñeco de Batman, por decir un ejemplo, ¿no? Y se lo tiene que comprar y no tiene dinero. Está lleno de deudas porque todo el tiempo anda comprando estas figuras de acción, ¿no? Y está en problemas con la novia, pues no tiene un centavo para invitarle a nada a la novia, aparte que la descuida, digamos, entre comillas, a la novia, pues está más pendiente de sus muñecos que otra cosa. En ese caso estamos hablando de un trastorno también, de un trastorno de tipo acumulador, ¿no? Como los que vemos en televisión, de gente que acumula incluso basura, al punto que no tiene dónde dormir, ¿no es cierto? Su cama está llena de basura, y siguen acumulando y siguen acumulando. La idea obsesiva es, esto me va a servir. El acto compulsivo es guardarse las cosas. Todos debemos conocer a alguien en la familia que le decimos el ropavejero, ¿no? Porque guarda todo. Hay gente que, yo soy ropavejero, ¿no? Guardo todo. Todo me puede servir porque hago muchas manualidades, entonces a esto me puede servir. Guardo palitos de helado, guardo bombillas, no sé, un montón de cosas en un depósito, ¿no? Que me sirven, pues los uso, ya sé si tengo, digo, eso tengo, voy a buscar a mi depósito, saco ya. Pero cuando eso te trae problemas, definitivamente se vuelve un trastorno, ¿no? Existe otra modalidad, digamos, de trastorno obsesivo compulsivo, que se le suele llamar los contadores, y que está relacionado con números, ¿no? Yo tengo un paciente, por ejemplo, que es cristiano, y se le ocurrió la idea obsesiva de que el número 4 es muy malo,
¿Por qué? Por los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, cada vez que había algo que involucraba el número 4, él tenía que contrarrestar eso con el número 12 de los 12 apóstoles. Entonces me decía, por ejemplo, si estoy tendiendo mi cama y me doy cuenta que he sacudido 4 veces la frazada, tengo que volver a sacudir 12 para contrarrestar ese 4, porque algo muy malo me puede pasar. Es la idea del obsesivo, ¿no? Que el 4 es malo y algo malo puede pasarle a él, a su familia, etc. Entonces, ese es el trastorno obsesivo compulsivo. Hay muchas más formas, pero creo que con eso lo tenemos bastante claro. Insisto en que el problema es una baja de serotonina y adelantándonos un poco a psiquiatría, obviamente el tratamiento consiste en subir los niveles de serotonina. Existen medicamentos muy específicos que son los antidepresivos que tienen la función de subir los niveles de serotonina. Entonces, pese a que no es una depresión, utilizamos antidepresivos porque la función de los antidepresivos es subir la serotonina. Normalizamos la serotonina, generalmente usamos un antidepresivo y un ansiolítico, y ahí sí podemos utilizar terapia, tratar de que el paciente controle las compulsiones, ¿no? Por ejemplo, con este paciente, los 12 apóstoles, ya con tratamiento, lo primero que logramos es que reduzca una vez, es decir, 4 veces sacudía y con una quinta contrarrestaba los 4. ¿Cuál era la quinta? Dios es uno solo, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué hablar de los 12 apóstoles? Si Dios es uno, listo, con uno contrarrestamos Dios. Entonces, eso lo puede lograr con tratamiento. Y luego se va reduciendo y se va haciendo cada vez más racional esto, de modo que cada vez repite las cosas menos, ¿no? El paciente que revisa sus chapas en la noche, actualmente ya no está revisando, por ejemplo. Está en tratamiento, estamos con medicación, todavía le está costando, ¿no? Es decir, termina de revisar y le cuesta, todavía tiene ganas de ir a revisar, pero ya puede controlarlo y paulatinamente seguramente vamos a llegar a un punto en el que se controle por completo. Ese es el trastorno obsesivo compulsivo. Preguntas, dudas, curiosidad hasta aquí. Doc, yo tengo una duda. ¿Puede darse el caso en que un paciente tenga en conjunto lo que es el trastorno obsesivo compulsivo con, por ejemplo, con la contaminación y aparte un acumulador? ¿Puede darse? Sí. Fácilmente se combinan y se suman diferentes obsesiones, diferentes compulsiones, aparte que puede cambiar también en el curso del tiempo, es decir, uno puede empezar como acumulador, se trata eso, se controla la acumulación y puede empezar a ser repetidor, como es el que revisa varias veces, por ejemplo, ¿no? Porque es un poco contradictorio, porque en la acumulación es como que no es muy higiénico, y si tienen esta obsesión con la limpieza, a veces puede ser, yo creo que un poco más enfermizo, ¿no? No sé. Es que, como dije cuando hablamos al principio, cuando hablamos en general de los trastornos, cada uno de nosotros tiene su rollo, ¿no es cierto? Tiene sus manías, ¿no? Cada loco con su tema, decimos vulgarmente, ¿no? Y les pongo un ejemplo. Yo les decía, yo soy de desviación derecha, es decir, tengo tendencia a las obsesiones y a las compulsiones. Un ejemplo son las colecciones, tengo un montón de colecciones, pero no soy muy ordenado, ¿no? Tengo ropa tirada por todo lado, ¿no? Sé dónde están las cosas, como los buenos desordenados, pero tengo un taller de manualidades que es un desorden, así hay cosas amontonadas por todo lado, ¿no? Tengo un espacio de trabajo así chiquitito porque ando empujando las cosas que están ahí amontonadas y no las ordeno. En cambio, hay otros obsesivos que son obsesivos con el orden. Por eso cada uno focaliza su obsesividad a ciertas cosas, ¿no? Yo soy muy obsesivo con ciertas cosas, con otras no. Hay obsesivos muy puntuales, por ejemplo, ¿no? Muy puntuales. Tengo un amigo que te dice a las 4, no estás a las 4 en punto y no lo encuentras. Así llegues 4 y 2, 4, no diré 2 minutos, no diré 2 segundos, 4 y 2 minutos, ya no lo encuentras. Pues te dice, he estado a las 4 y tú no estabas, ¿no? Él tiene su raya con la hora. Yo no, por ejemplo, ¿no? Tenía ese problema, no sé si problema, tenía esa idea obsesiva
Yo estudié en Alemania, donde son excesivamente puntuales los europeos, y cuando he vuelto de Alemania, pues era igual así de cuadrado, ¿no? Pero ya lo superé, ahora soy un atrasón fatal. No es parte, digamos, de mis ideas obsesivas, entre comillas, porque no tengo un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Sí tengo una personalidad anancástica que es muy parecida. Gracias, doctor. ¿Por qué, Micael? Algo parecido tiene que ver la religión, ¿no? Yo soy muy poco religioso, yo creo en Dios, pero tengo una forma muy particular de creer en Dios. Entonces, yo no voy a hacer ideas obsesivas religiosas, ¿no? Definitivamente no. Pero un cristiano sí, por eso les aclaraba que este chico cristiano, ¿no es cierto? El de los 4 jinetes del Apocalipsis, los 12 apóstoles, etc. Entonces, por eso decía, cada uno de nosotros tiene su rollo personal. Y no solo tiene ideas obsesivas de acuerdo a su personalidad, también con lo que son sus chocheras, ¿no? Cada uno deliberará con lo que más le gusta o con lo que más le tiene miedo, y eso es muy individual. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, pasemos entonces a lo que son los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos, como está en la diapositiva, son lo que comúnmente llamamos doble personalidad o personalidad múltiple. Antes, siempre les recomiendo algunas películas que vale la pena ver, ¿no es cierto? Respecto al trastorno obsesivo compulsivo, hay una película que está en Netflix que se llama Tok Tok, no sé si la han visto. Es a propósito no solo de trastorno obsesivo compulsivo, sino de varias neurosis. Es una película bien interesante donde un grupo de pacientes de un psiquiatra se encuentran en la sala de espera y el psiquiatra no llega. Lo hace a propósito el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra no llega y lo que pasa es que empiezan a interactuar entre neuróticos, ¿no? Y cada uno tenía problemas distintos, todos problemas por ansiedad, ¿no? Entonces, uno tenía problemas con la contaminación, otro tenía problemas con el hablar, etc. Bonita película, véanla, se van a hacer una idea más clara de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Me imagino que todos hemos visto o vemos la serie Big Bang Theory, ¿no es cierto? Ahí prácticamente todos son obsesivos compulsivos, es decir, los 4 personajes de la serie. No tanto como obsesivos compulsivos, pero sí están al filo, ¿no? Sobre todo Sheldon, ¿no es cierto? Que tiene que terminar las frases, no puede dejar nada inconcluso, es bien cuadrado. Lo he puesto de ejemplo en la personalidad derecha, pero nos da una pauta de lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. Y hay una serie de televisión que se llama Monk, como monje en inglés, ¿no? Monk, M-O-N-K. No sé si la han visto alguna vez, hasta la canción introductoria es bellísima, ¿no? Porque es un ñato con un trastorno obsesivo compulsivo, es un policía con un trastorno obsesivo compulsivo, y en cada capítulo de la serie se ve lo que es esta enfermedad, y con mucha precisión, con mucha claridad, ¿no? Así que si a alguien le interesa, eso no va a ser tarea, pero si a alguien le interesa, vea esta serie. No, creo que no hay en cable, donde sí vi que había era en Amazon Prime. Creo que ya no hay en cable, en Universal Studio daba hace varios años. Pero bueno, y si no, ustedes saben, se consigue en YouTube, en todo lado. Pero bueno, entonces estamos hablando ahora de los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos, decía, son lo que comúnmente llamamos doble personalidad o personalidad múltiple. La palabra disociativo proviene de disociar, que quiere decir dividir. Estas son neurosis o trastornos por ansiedad en los que la personalidad de un sujeto se divide. Por eso hablamos de doble personalidad o de personalidad múltiple, ¿no? Antes de seguir adelante, les voy a comentar primero que es una enfermedad extremadamente rara, muy poco frecuente. De hecho, siempre les comento, yo tengo más de 30 años de ejercicio de psiquiatra, he trabajado en varios países y nunca he visto un trastorno de doble personalidad. Actualmente estoy atendiendo a un paciente
con un problema que parece ser una doble personalidad. Parece porque no hemos llegado a un diagnóstico definitivo, pero es un caso muy, muy interesante. Los casos que yo he visto de doble personalidad son casos que se presentan, por ejemplo, en congresos, ¿no? En congresos mundiales, porque son tan raros que, claro, el psiquiatra lo que hace es todo un trabajo a propósito de un paciente cuando lo encuentra, ¿no? Y lo presentan en congresos, cosas así, y llama mucho la atención, ¿no? Todo el mundo dice, oye, hay un caso de doble personalidad, y todo el mundo quiere ir a ver el caso de doble personalidad, ¿no? Porque, les repito, es algo muy, muy poco frecuente. Aclaro esto también porque hay épocas en que siempre les digo las enfermedades se ponen de moda, ¿no? Hace un tiempo estaba de moda la bipolaridad, ¿no? Todo el mundo, ay, soy bipolar, es que es bipolar, ¿no? No, definitivamente no. La enfermedad bipolar es una enfermedad muy grave, es de las enfermedades más graves dentro de la psiquiatría. Ya está pasando de moda, pero se ha puesto de moda también borderline, ¿no? Ay, es borderline, todo el mundo es borderline. No, no hay tal tampoco. Es un problema muy serio también la personalidad borderline, ¿no? Y una época también ha estado de moda el doble personalidad, ¿no? Ah, es que tiene doble personalidad, ¿no? Yo creo que tiene doble personalidad, solo porque actúa diferente en diferentes lugares. Y no es así, y eso lo vamos a aclarar enseguida. ¿No? Entonces, es una enfermedad muy, muy poco frecuente. De hecho, los casos que yo he visto científicamente probados son de doble personalidad, nunca de personalidad múltiple. Hay películas, ¿no es cierto?, donde hay casos descritos de personas que tienen... Hay una película que se llama Civil, no sé si la han visto, de una ñata que tenía 7 personalidades. Nunca se hizo una demostración científica. ¿No? Es casi como un rumor, ¿no? Y obviamente películas como Fragmentado no son pues científicas, ¿no? Es ciencia ficción eso. No tiene nada que ver con la realidad. Para nada. Absolutamente. Una buena película, ahí está, para hablar de doble personalidad, es Irene, yo y mi otro yo. No sé si la han visto, y si no la han visto, tarea. En inglés, Irene, Me and Myself, ¿no? Con Jim Carrey. Muy buena película, además. Muy, muy divertida. Véanla. Muy buena película, está muy bien asesorada. Así es una doble personalidad. Veamos por qué se produce la doble personalidad. En la doble personalidad sucede, como está en la diapositiva, un conflicto intrapsíquico. Y este conflicto intrapsíquico se resuelve creando una personalidad alternativa. Vamos a entender mejor esto. ¿Cómo es el conflicto intrapsíquico? En una persona ya con una desviación derecha, obviamente, tiene que haber una desviación derecha de base, se produce un conflicto entre lo que la persona es y lo que quisiera ser. El ejemplo clásico es el curita. Un cura, un sacerdote católico que ha hecho voto de castidad y que se encuentra en un conflicto entre lo que es un ser humano, ¿no es cierto?, con deseos terrenales como todo mortal, y obviamente tiene deseo sexual, ¿no es cierto? Y el conflicto se produce entre lo que es y lo que quiere ser. ¿Qué es lo que quiere ser? Quiere ser alguien consagrado a Dios, digamos, ¿no? Entonces, vean ustedes que se produce un conflicto, ¿no es cierto? Porque él quisiera, no sé, pues tener, no estamos hablando de un curita varón hetero, él quisiera estar pues, con todas las mujeres del mundo como todo varón hetero, ¿no es cierto? Pero lo que quiere ser se contrapone a eso. Entonces tiene que reprimir todo ese deseo sexual. Ahí está el conflicto intrapsíquico entre lo que es y lo que quiere ser. Entonces, en ciertos casos, porque depende mucho de la personalidad de cada individuo y su predisposición, este problema genera tanta ansiedad que se resuelve creando una personalidad alternativa. La mente, porque no es la persona la que crea, la mente va a crear otra personalidad. Entonces sucede que el curita hace su última oración de la noche, se duerme y después de un rato despierta con otra personalidad. Incluso suele tener otro nombre.
Es decir, si era Fray Pedro, despierta y dice, me llamo César. Me estoy inventando, ¿no es cierto? Me llamo César. Y César se pone su chamarra de cuero, ¿no es cierto? Se compra una moto, sale de motoquero, ¿no es cierto? Se va de parranda, se emborracha, se droga, está con todo lo que quisiera hacer y que está reprimido. ¿No? Pero es César, ojo, ¿no? Entonces, amanece, vuelve a la parroquia, se duerme y despierta Pedro. ¿No? Y dice, ¿qué pasa? Tengo un maldito dolor de cabeza. Claro, si ha estado chupando toda la noche, ¿no es cierto? Pero él no se da cuenta. Esa es una de las claves de la doble personalidad. Una personalidad no conoce a la otra. Si ustedes han visto Irene, yo y mi otro yo, y si no la van a ver, una personalidad de Jim Carrey no conocía a la otra. Y estaba viajando con una chica y le preguntaba a la chica cómo actuaba el otro, que tenía otro nombre también, ¿no? El malo se llamaba Hank y el buenito no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, uno le preguntaba a la chica, uno le preguntaba lo que hacía el otro, porque una personalidad no conoce a la otra, les decía. Por eso el curita despierta y no tiene idea qué ha pasado, no tiene idea por qué le duele la cabeza, por qué tiene un aliento tan horrible, porque no sabe que César, que es su otra personalidad, ha hecho turumba y media, ¿no es cierto? Eso le permite a la persona neurótica resolver el conflicto intrapsíquico, creando otra personalidad. Esto mismo sucede en la novela clásica del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El hombre y el monstruo, no sé si la conocen, donde un científico experimentando logra crear una doble personalidad, pero en este caso experimentando con fármacos, ¿no? Logra crear otra personalidad que era todo lo contrario, por eso se llama El hombre y el monstruo. No era un monstruo en realidad con colmillos ni garras, ¿no? Era el mismo, pero tenía una personalidad totalmente diferente. Por eso es El hombre y el monstruo, ¿no? En la película de Jim Carrey que les pongo de ejemplo, el conflicto intrapsíquico se da, como les digo, entre lo que es y lo que quiere ser. Él era un policía, y lo que quería ser era un tipo respetado, ¿no es cierto? Porque era autoridad, él era policía, quería que todo el mundo lo respete, que todo el mundo además reconozca su trabajo en beneficio de la sociedad, etcétera. Y la realidad era otra, la realidad es que nadie lo respetaba, nadie lo apreciaba, nadie valoraba su trabajo, ni siquiera su esposa, ¿no? Que le pone cuernos con un negro, bueno, la van a ver si no la han visto, y si la han visto se acuerdan, ¿no? Entonces, eso es lo que crea el conflicto intrapsíquico y la gran ansiedad que se resuelve creando la otra personalidad de Hank, que era totalmente lo contrario, ¿no? El personaje original era un tipo muy buen tipo, ¿no es cierto? Muy solidario, muy considerado, muy pacífico, mientras que Hank, la otra personalidad, era un tipo tremendamente agresivo, violento, seductor, mujeriego, bebedor, etcétera. Obviamente una personalidad suele ser lo opuesto, porque si no, no habría conflicto intrapsíquico, ¿no es cierto? Ahora, les decía, con frecuencia he escuchado decir, tiene doble personalidad. Y obviamente no tiene, ¿no? Pero ¿a qué le llamamos doble personalidad? Aclaremos eso. A cuando una persona actúa diferente en diferentes lados. Pero eso no es doble personalidad, eso es normal. Todos funcionamos así, ¿no es cierto? Yo los veo ahorita muy seriecitos frente a la cámara, muy compuestitos, seguramente se han peinado, se han arreglado y todo, porque todos nos vamos a ver, pero no tengo idea cómo son, por ejemplo, en las reuniones con sus amigos, ¿no? Obviamente no es ni siquiera el mismo lenguaje que utilizamos, ¿no es cierto? Seguramente hablan palabrotas, ¿no es cierto? Debe haber algunos chicos, chicas agresivos, se toman dos tragos, quieren pelear. Esa parte yo no la conozco, ¿no? Y no es doble personalidad, porque uno sabe perfectamente lo que hace en diferentes situaciones. Actúas diferente con tus papás, ¿no es cierto? Hablas diferente. Hablas y actúas diferente con tus amigos, amigas. Hablas, actúas diferente con tu pareja. ¿Mm? Hablas, actúas diferente con tu otra pareja, ¿no? Cuando tienes más de una.
Hablas, actúas diferente en clases, y eso no es doble personalidad. Ustedes me están viendo aquí también seriecito, muy explicador, no saben lo que hago yo en las noches, ¿no es cierto? Por ahí soy stripper para señoras de la tercera edad, ¿no es cierto? Pero tengo claro lo que hago, ¿no es cierto? En la doble personalidad, una personalidad no conoce a la otra. Esa es la clave de la enfermedad, ¿no? Y repito, es una enfermedad muy, muy poco frecuente. El problema es el mismo, es una baja de serotonina que genera una gran cantidad de ansiedad. Cada persona canaliza la enfermedad de una manera distinta. Por eso es que decimos que las neurosis tienen 1000 caras, se pueden presentar de muchas formas, ¿no? En cada persona, cada persona, la mente de cada persona busca la mejor forma de viabilizar la ansiedad, de canalizar la ansiedad y de manifestarla. En el primer caso hemos visto a través de obsesiones y compulsiones, en este caso estamos viendo a través de una disociación, de una división de la personalidad. Preguntas, dudas, curiosidad, hasta aquí. Doctor, yo tenía algo que decirle. Bueno, en realidad quería su opinión porque hace un par de meses estuve viendo en YouTube un canal que se llama Long Soul System. Y bueno, es una chica de México, si mal no recuerdo, y habla muchísimo sobre el TID porque ella afirma tener TID y estar diagnosticada con TID. Y en el canal nos explican que tiene 4 personalidades, cómo es cada una, que cada una tiene sus propias cosas, algunas patologías propias de cada personalidad. Y pues quería su opinión sobre eso. Si quiere, le puedo enviar el link al grupo de psiquiatría para que lo vea. Sería bueno que lo envíes, Itamar, como curiosidad, porque es obvio que no vamos a aprender nada de ciencia de ningún canal, página que no sea de medicina, ¿no es cierto? Obviamente, ¿han visto cuando Homero crea su página de internet, su página web? ¿Han visto? Crea su página web Homero y había monitos, ¿no es cierto? Había unos dibujitos y nadie entraba a su página. ¿Qué hace para que la gente entre a su página? Hace algo que sea muy atractivo, ¿no es cierto? Se empieza a poner chismes de Springfield. Quienes siguen a los Simpsons saben de qué estoy hablando, ¿no? Y se llena su página web. Entonces ponía chismes y luego empieza a inventarse chismes, ¿no? Porque ya se le acabaron los chismes y para que no baje su rating, empieza a inventarse cosas y la gente seguía entrando. ¿Por qué les cuento esto? Porque si creas una página web, si creas un canal de YouTube, por ejemplo, tienes que poner cosas atractivas, ¿no es cierto? Yo tengo un canal de YouTube, tengo clases, pero es cerrado el canal, ¿no? O sea, no es accesible. ¿Quién va a entrar a ver clases de psicopatología o de psiquiatría, no es cierto? Debe haber alguno que otro, ¿no? Pero después no va a entrar nadie. Tengo que poner cosas atractivas. Entonces, ¿qué puedo poner? Casos, por ejemplo, ¿no? Y incluso me puedo inventar casos. Y eso que yo soy médico. Si no eres médico, obviamente te puedes inventar un montón de cosas. No te estoy diciendo, Itamar, que se ha inventado, pero mientras no sea una página, en este caso de psiquiatría, ni siquiera de medicina, ¿no? Porque tiene que ser un psiquiatra el que haga la interpretación, no podemos darle credibilidad, ¿no? Científicamente les digo, y pueden googlear, hay muy pocos casos reportados y con sustento realmente científico, ¿no es cierto? Es decir, sí, se ha demostrado que es. A propósito, yo les cuento, yo he atendido casos, he conocido casos realmente para hacer un libro, ¿no? De que al final nunca se llegaron a aclarar, ¿no? Les cuento bien cortito. Un profesor mío, el doctor Marcelo de la Quintana, una vez atendió, y yo fui partícipe de eso, por eso lo conozco, lo buscaron una familia que tenía 2 gemelitos, 2 hijos pequeños. Esta familia vivía en una casa que está al lado, en la parte de atrás del Motel Carrington, en Villa Copacabana. No sé si ubican. Había un restaurante que se llamaba Tunari, al frente del Tunari. Así con, les puedo mandar ubicación en Google Maps y todo. Bueno,
¿Qué sucedió? Decía la familia, doctor, cuando mis hijitos o cuando mis pequeños están juntos, suceden cosas muy extrañas y queremos que los atienda. Entonces el doctor fue a ver a estos niños y algo interesantísimo es que cuando se juntaban los niños y la casa, empezaban a volar objetos, a flotar objetos. Y objetos peligrosos, incluso cuchillos que fueron hacia el doctor de la Quintana y todo. El doctor de la Quintana se espantó, dijo, Dios mío, esto no es para psiquiatra, ¿no es cierto? Obviamente hay algo mucho más allá. Desde esa época, el doctor de la Quintana se volvió muy católico. Hasta ahora él trabaja con curas, pues tuvieron que venir incluso curitas del Vaticano, o sea, es historia, así como una película, ¿no? Y claro, el problema eran los dos gemelos y la casa. Y el problema se resolvió cuando se fueron a vivir a otro lado, se fueron a vivir a Alto Bragues y el problema desapareció. Ahora, una investigación certera sobre eso no se ha llegado a hacer. Se le ha dado muchas explicaciones desde el punto de vista religioso. Ya les digo, han llegado incluso gente del Vaticano, pero científicamente, psiquiátricamente, no se puede saber qué pasó. Hay un montón de casos así. No sé si el caso que nos comenta Itamar tiene algo que ver con eso, pero hay casos que nunca se llegan a aclarar. Yo conocí varios que me han dejado así perplejo también, ¿no? Pero obviamente la ciencia no llega a explicarlo todo. Bueno, algo más. Nos vamos a quedar ahí entonces. La próxima seguimos con otros trastornos por ansiedad o neurosis. Que les vaya muy bien. Nos vemos en una semana. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao, hasta luego.